Hola, ¿cómo están? Ya estamos conectados, nos adelantamos unos minutos para esperar a que se conecten y vamos a esperar que se conecte Francisca, con quien vamos a tener una conversación sobre poesía chilena, distintos autores, distintas visiones sobre, el, sobre la poesía actual. Sí, hola Francisca, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, todo bien. Gracias Qué- por aceptar la invitación de armar este live, ¿cierto? Para hablar sobre poesía chilena. Y bueno, y por dar ahí algunos tips para poder tener algunos temas sobre qué hablar, porque la poesía chilena, ¿cierto?, tiene mucha temática y tenemos que acotarla, ¿cierto?, a algunos temas en específico, ¿ya? Claro. Eso, bueno, Francisca Allende, ella es escritora, editora, periodista, trabaja actualmente en haciendo crítica literaria y también escribe, así que no sé si quieres contarte un poquito más de ti, Francisca, para que te conozcan. Creo que hiciste un súper buen resumen, pero eso más que nada soy periodista de profesión, digamos. He trabajado en la prensa escrita, en el Mercurio, acá en un diario local llamado El Observador de Quillota. También he trabajado en editoriales y ahora me dedico a la edición de obras de autores nacionales. Y, digamos, también trabajo como periodista en una empresa. Eso sería todo Súper, lo que estoy haciendo ahora. súper bien. Bueno, vamos a hablar de poesía chilena, y cierto, y para, como decía recién, acotar un poco la temática, vamos a dividir como en tres temas, ¿cierto? Nuestra conversación sobre la poesía, cada uno de nosotros va a citar a distintos autores, y vamos a hablar sobre tres ámbitos. Lo primero es eh, sobre la escritura, cómo los poetas hablan sobre qué escriben o por qué escriben, ¿ya? Ujú. Y de qué escriben. Luego, el segundo tema tiene que ver con si en su poesía cuánto muestran de esperanza o de desesperanza respecto a la época donde ellos viven. Y el tercer tema es cuál es la visión de la época, ¿ya? ¿Cuál es su visión de época, su visión crítica, su visión del mundo, de la realidad social, etcétera? Mm. Entonces, esos tres temas vamos a ir paseando por distintos autores para que nos centremos en esas tres temáticas. Ya da para mucho más, digamos, ¿cierto? La poesía tiene mucha más, hay muchos temas más, pero nos acotamos a estas tres ideas. Claro. Eso. Y nada, Francisca, no sé si quieres comenzar tú, ¿Ya? citando algún autor. Partamos por el tema de la escritura. La escritura, Eh, sí. eso, dale. Ya, va a partir. Bueno, para efectos de este live, para responder a la pregunta ¿por qué escribir poesía? ¿Por qué los poetas chilenos actuales están escribiendo poesía? Yo me voy a centrar para dar mi respuesta en esta obra que se llama Espejismos y es del autor Sebastián Núñez Torres. Bueno, Súper. en este sentido, Sebastián Núñez es súper claro porque da inicio a su obra con unos versos de la nicaragüense Gioconda Belli, que dice: antiguo oficio humano, este de querer atrapar la luz. Núñez nos remite a esa imagen del poeta como el sempiterno cazador de luciérnagas. En el fondo se refiere a la travesía de la pluma en búsqueda de los claroscuros de la realidad, digamos, tanto las luminosidades como también su abismo. Al respecto, Núñez nos advierte y dice que frente a todos los fenómenos deslumbrantes, nuestras certezas son apenas espejismos debatiéndose en la distancia inalcanzable. Ni las quimeras del juicio, dice el autor en uno de sus versos, parecieran ser suficientes como para desentrañar el misterio de la vida. En el fondo, todo lo que tenemos, o lo único que tenemos, es una apabullante incertidumbre ante enigmas imposibles de descifrar. Eso es como la visión que entrega, digamos, de por qué escribir poesía este autor que es nacional y lo pueden encontrar en Ediciones Vórtices, por si acaso. ¿Lo publicó hace poco ese Sí, poemario? sí, es Ya, reciente. ya, súper. Para irlo siguiendo y conocer su Sí, poesía.
y que te cedo Ya, la palabra. sí, ahora sigo yo. A ver, yo me voy a remitir un poco a los clásicos. Bueno, la poesía uno la va descubriendo de a poco y yo voy a ir a los clásicos. Voy a hablar un poquito de Neruda, de Huidobro, ¿ya? De Carlos Pessoa Vélez, que es un poeta como del principio del siglo XX, y Jorge Telier, que es de la segunda mitad del siglo XX. A ver, ¿cómo Neruda habla de esto? ¿Por qué escribe Neruda? A ver, en su poesía Neruda se conecta mucho con el hombre y con la mujer, ya con sus labores cotidianas. Él dice que su poesía busca conectarse con la realidad, con una visión del mundo muy concreta, muy material. La poesía de Neruda es bien multidimensional, tiene muchos aspectos para los cuales analizar, pero él siente que tiene que cantarle al hombre y a la mujer de hoy, al del pasado. En Canto General habla del pasado, de los orígenes de nuestra América, y al de hoy, ¿ya? A los dolores del pueblo y también a los materiales, ¿ya? De alguna forma también Neruda siente que su realidad, que su poesía se conecta con los materiales, como que los materiales de alguna forma le entregan una misión, ¿ya? Claro. Voy a citar un poquito un pedacito del arte poética de Neruda, que sale en el libro Residencia de la Tierra, y solo una frase que dice: pero la verdad de pronto, el viento que azota mi pecho, las noches de sustancia infinita caídas en mi dormitorio, el ruido de un día que arde con sacrificio, me piden lo profético que hay en mí, con melancolía, y un golpe de objetos que llaman sin ser respondidos. Y hay un movimiento sin tregua y un nombre confuso. Y ahí de alguna forma él siente que los objetos le hablan, ¿cierto? Y le piden a él lo profético que hay en mí. O sea, le piden a él que hable por ellos, ¿ya? Y a través de los objetos él tiende a expresar su poesía. Eso, bueno, en otros textos también habla un poco de eso. Voy a citar un verso muy chiquitito de Canto General, donde dice: yo estoy aquí para contar la historia, desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de la tierra final, de las espumas acumuladas de la luz antártica y por las madrigueras despeñadas de la sombría paz venezolana. ¿Ya? Este es el inicio de Canto General. ¿Ya? Claro. Entonces ahí también de alguna forma él siente que tiene que contar una historia, y por eso él escribe, para contar una historia de los hombres y mujeres y de los materiales con los cuales él siente que tienen, eh, como que van tomando vida. Y en las odas elementales uno ve que cada una de las odas le habla a los materiales, ¿ya? Y a los materiales cotidianos, ¿ya? De los que cada uno enfrenta día a día. ¿Ya? Ese es como yo veo que Neruda habla sobre la escritura. Muy bien. Paso yo, ¿quieres seguir hablando de la escritura o paso al siguiente tópico? Ah, sí, a ver, voy a citar eh, a ver, sí, me voy a ir a un poeta que me gusta mucho, que es Jorge Telier, Ya. ¿ya? Donde él es un poeta que habla mucho de los lugares y de los objetos. Y él dice que de alguna forma su poesía busca como recobrar la memoria de los lugares y de los objetos, ¿ya? Nos habla del silencio del bosque, del campo, del paisaje del sur de Chile, y tiene un verso bien, bien simple que se los quiero leer muy cortito. Dame un segundo. Eh, Dice, déjeme encontrarlo, no lo encuentro. Dice: pues lo que importa no es la luz que encendemos cada día, sino la que alguna vez apagamos, para guardar la memoria secreta de la luz. Lo que importa no es la casa de todos los días, sino aquella oculta en un recodo de los sueños. Lo que importa no es el carruaje, sino sus huellas descubiertas por azar en el barro. Lo que importa no es la lluvia, sino sus recuerdos tras los ventanales del pleno verano. ¿Ya? Ahí habla de esto, de esta memoria que traen los objetos, y como él siente que su poesía le habla y trae la memoria, los recuerdos a través de esos objetos. Claro. Dejé esos dos porque son como los No, más representativos. sí. Bueno, Ya. pasemos al siguiente tópico,
el tema de la esperanza o la desesperanza que tocan los poetas chilenos actuales. Ujú. Yo para efectos de este live voy a centrarme en la obra Pseudoémesis Poética del autor Juan Santiago, eh, que justamente como que realza estos aspectos. A mi parecer, la obra de Juan Santiago da cobijo a los claroscuros de la esperanza. Es decir, nos muestra unos versos que naufragan entre la conciencia de la catástrofe que está presente en la realidad y la ilusión de una mejora de aquel estado adverso. Con cada uno de sus poemas, Juan Santiago nos va mostrando esa lucha entre las luces y las sombras de la esperanza. Es esa tensión entre fuerzas antagónicas la que va sosteniendo los distintos momentos, los recuerdos, las memorias, las anécdotas, etc. Además, todos estos discursos se encuentran erigidos desde un estado de resignación ante las contradicciones que son propias de la vida. Por otra parte, hay que recordar que la esperanza puede volverse el peor de los males. Para eso basta recordar, por ejemplo, la historia de la caja de Pandora. De hecho, la esperanza parece solo surgir cuando está todo perdido o cuando el ser humano se encuentra completamente abatido. Sobre esto me voy a permitir unas palabras de Bacon que decía: la esperanza es un buen desayuno, pero una mala cena. También encontramos que Nietzsche sostenía la esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. En ese sentido, la obra de Juan Santiago nos hace evidente que la existencia humana, que está siempre indefensa ante las desgracias, supone un vivir resignados, porque nunca vamos a alcanzar del todo aquella plenitud que estamos buscando. Por otra parte, desde las luces de la esperanza, Juan Santiago nos muestra unos versos que están cargados de amor, de dulzura, de nostalgia, de ternura. Por ejemplo, nos podemos encontrar con versos como este que dicen: felicidad fue aquella anhelada experiencia que nunca se logra poseer y a la que intentamos volver una y otra y otra y otra vez. Y otro aspecto que me gustaría destacar de esta obra es que nos muestra el camino del autor como poeta, es decir, el viaje del autor hacia la consolidación de su propia visión del mundo y de su propio estilo. Bueno, ese fue como el aporte, digamos, como de esperanza, desesperanza a partir de esta obra que acabo de presentar, que a todo esto, por si acaso, es de la editorial Tabanes. Perfecto, también salió hace poco, ¿no? Sí, recientemente. Sí, ya, perfecto. Ya, en mi caso, bueno, voy a hablar sobre la desesperanza o la esperanza. Voy a citar a Carlos Pessoa Vélez, ya, que es un poeta, como le decía, al principio del siglo XX, Sí. un poeta no muy conocido y que de hecho no alcanzó a publicar el libro en vida, pero un amigo recogió todos sus poemas que había escrito en diario y revista y publicó una recopilación de sus escritos. Bueno, Carlos Pessoa Vélez muestra un poco la desesperanza ya del mundo de seres solitarios que están abandonados un poco a su suerte. Habla de los vagabundos, de los perros callejeros, de un enfermo en un hospital, y como que la única esperanza que tienen es su propia dignidad, que está un poco como pisoteada por las circunstancias, la pobreza, la marginalidad. Se aleja como de los paisajes idílicos, ¿ya? De la poesía un poco más costumbrista que se escribía en la época, pero y se centra en personajes más solitarios, pero bien concretos y bien reales. Entonces uno lee esta poesía y claro, es una poesía un poco desesperanzadora, digamos, pero sí de alguna forma muestra la dignidad de estos seres como solitarios, ya que están un poco abandonados un poco a su suerte, como decía. Y hay varios poemas que son bien clásicos de este autor. Hay uno que se llama Tarde en el Hospital, que es como un clásico, y otro que se llama El perro vagabundo. Voy a citar un par de estrofas nomás para entender un poquito esta temática. El perro vagabundo. Flaco, lanudo y sucio, con febriles ansias roe y escarba la basura. A pesar de sus años juveniles, despide cierto olor a sepultura.
cruza siguiendo interminables viajes, los paseos, las plazas y las ferias, cruza como una sombra de parajes, recitando un poema de miserias. Eh, Eso, entonces, Pessoa habla un poco de esta soledad, de esta desesperanza. Es una época bien difícil, al principio del siglo XX la sociedad vivía épocas bien complejas, harta injusticia, mucha pobreza, y por lo tanto él retrata eso, ¿ya? Y escribía publicaba en lo que llamaban líneas populares, que era como poesía que se colgaba como en cordeles, digamos, así como la ropa, cerca de la estación Mapocho, y él publicaba poemas así donde relataba lo que ocurría en el día a día, eran como especies como de crónicas policiales incluso. Entonces él es un poeta muy popular, muy de la calle. Y voy a citar a otro para hablar un poquito de Sí. esto, de que no había hablado antes, de Vicente Huidobro, ¿ya? Ujú. Vicente Huidobro, bueno, inaugura una poesía que le llaman creacionista, donde de alguna forma él inunda un poco de esperanza esta nueva poesía que él quiere inaugurar, donde plantea que la creación de la poesía tiene que ir inundada de una creación de mundos nuevos, ¿ya? Y una poesía como bien optimista, muy esperanzadora. Su obra fundamental es Altazor, ¿cierto? Donde es un viaje de un ave que finalmente termina como cayendo, pero finalmente habla un poco de esta destrucción del lenguaje que él quería mostrar. Pero entonces su poesía es muy vanguardista, muy de ir a cambiar lo que se estaba haciendo, muy crítico de la poesía desde esa época, pero existe algo al final de su vida que le cambia, que tiene que ver con la guerra, sobre todo con la Segunda Guerra Mundial. Él le tocó participar, ser como corresponsal de guerra. Entonces sus últimos poemas, de hecho su último libro se llama Últimos Poemas, que son poemas póstumos que él no compiló, sino que su familia, eh, habla un poco de esta desesperanza al ver la guerra, ¿ya? Y al ver qué es lo que estaba pasando en la Europa, que él tanto vivió allá en Francia, y se ve una poesía un poquito más desesperanzadora, pero también más conectada un poco con la realidad, Ujú. porque la poesía de Huidobro tiende a ser una poesía eh, quizás más etérea, quizás un poquito más, Sí. no tan conectada con el mundo. Ujú. Pero en estos últimos poemas se ve una poesía mucho más concreta, habla de la guerra, de los soldados que mueren en la guerra, y del dolor que él siente por este desgarro que él siente en la Europa que él vivió, y eso también lo marca mucho, digamos, y una poesía mucho más concreta, y él reconoce incluso eh, que todo ese como orgullo que él tenía, él tuvo como que reconvertirlo y hacerlo mucho más concreto, ¿ya? Ujú. Eh, es un poco la poesía de Huidobro, en la última parte, eh, citar un pequeño párrafo para mostrar esta parte. Déjenme si encuentro eh, encuentro la cita, dame un segundito. Aquí dice, qué pequeño es el mundo, un poema que se llama Una tarde después del Rin. Qué pequeño es el mundo, cuán grande eres corazón, mirado desde aquí, en medio del torbellino de esta guerra, qué pequeños se ven los hombres, qué triste es el cielo, el mar y las montañas, y cuán desierta el alma humana. Amargura y dolor, desamparados seres que caminan, porque hay que caminar sin rumbo, sin destino, equivocando el signo, perdiendo su estrella. Inmensa marcha tras quimeras vacías, agitación inútil, hay que llorar, mas los árboles ríen de nosotros. Ya, ahí habla del dolor de la guerra. Ahí como se refleja todo lo que estabas diciendo recién. Exacto, sí. Esos dos poetas quise citar para hablar de Ya, la y esperanza y con la desesperanza. esperanza, desesperanza. Y ahí el último tópico que habíamos elegido es como la visión que tienen de la sociedad de los poetas chilenos, tal vez una Ujú. visión crítica sobre la realidad que tienen los poetas nacionales. Y para Ujú. eso yo de nuevo voy a centrarme para este live en la obra Espejismos del autor Sebastián Núñez Torres. En su poema Apocalipsis cibernético,
Núñez se aventura a ahondar en qué ocurriría si deviniese de verdad un ocaso de la era digital. Esto con el claro objetivo de instaurar una crítica a la sociedad virtual y a los perniciosos vicios que ella trae. Por ejemplo, en ese poema podemos leer: se romperá el hilo fantasmal de las redes y alguien triplicará la W por última vez, para que el ciberespacio responda con un estertor del teatro del absurdo. El olvido caerá sobre la decrépita memoria RAM del vacío y los campos quedarán regados con polvo de simulacros. Nosotros hemos visto cómo el tiempo cibernético ha invadido nuestro trabajo, nuestros hogares, incluso a nosotros mismos. Nuestras individualidades se han visto difuminadas entre avatares, entre filtros, entre discursos que son, digamos, promocionales, pero todo esto, todo este mundo ha dejado a nuestra sociedad inmersa como en una maraña enredada que ha terminado por asfixiar los territorios íntimos y personales. Al respecto, por ejemplo, también podemos encontrar estos versos que dicen: los ídolos influenciadores comprenderán de golpe su insignificancia, y nadie los reconocerá en el fondo del abismo donde se arrojen, porque ya no habrá festín de dopamina, ni artificio virtual alguno que oculte la terrible herida del anonimato. Eso fue como la visión, que es como súper clara la crítica que hace como a la sociedad actual, digamos, la sociedad de la virtualidad en que estamos viviendo, Sebastián Núñez Torres. No, súper bueno el poema. ¿Sí? Sí, sí. Porque uno está acostumbrado a vivir en esta realidad virtual y cree que esto va a ser para siempre. ¿Qué pasaría si no existiera? Digamos? Claro, ¿qué pasaría si no existiera? Y está bien porque plantea una reflexión, yo creo que es muy necesaria, estar conscientes de lo que estamos viviendo, de cómo lo estamos viviendo y hacer la reflexión del lado bueno y, digamos, el lado malo también, los vicios, la cosa perniciosa. Así que por eso lo seleccioné. Súper. Ya, la visión de época, bueno, me voy a remitir a Neruda. Bueno, Neruda en cada una de sus épocas en que escribió, bueno, fue muy crítico de la realidad social, digamos. No solo hacía poesía de amor y eso, y odas, sino que también escribió una poesía muy conectada con la realidad. Yo diría que como desde canto general, la poesía de Neruda cambia y se vuelca más hacia las realidades concretas. Y hace, bueno, canto general un libraco, digamos, donde habla sobre la historia un poco de América y se conecta con la realidad y la injusticia un poco de la América Latina. Y a él le tocó también vivirlo, porque también fue perseguido y todo eso. Entonces, antes de eso, incluso antes de escribir canto general, él le tocó vivir también la realidad de la guerra. Yo creo que a los poetas de principios del siglo XX la guerra los marcó mucho, a los que vivieron en Europa. Y, y hay un poema de Neruda que se llama Explico algunas cosas, donde habla un poco de esto, de esta como dicotomía que se produce entre la poesía más romántica que tenía él y una poesía más concreta, más apegada a la realidad. Voy a citar unos pequeños párrafos donde habla de eso, y se me explico algunas cosas. Dice: preguntaréis dónde están las lilas, y la metafísica cubierta de amapolas, y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros. Os voy a contar todo lo que me pasa. Luego dice: y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola de orgullo y cuchillos. Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Cuando estaba en España, en plena guerra civil. Y también no solo habla de la guerra, sino que también en canto general habla sobre, se conecta un poco con
con distintos personajes, digamos, por decirlo de alguna forma. Y hay un poema que se llama La tierra se llama Juan, ¿ya? Que habla como de los obreros. Voy a citar un pequeño párrafo también. Estrofa: detrás de los libertadores estaba Juan, trabajando, pescando y combatiendo, en su trabajo de carpintería o en su mina mojada. Sus manos han arado la tierra y han medido los caminos. Sus huesos están en todas partes, pero vive, regresó de la tierra. Ha nacido de nuevo como una planta eterna. Y toda la noche impura trató de sumergirlo, y hoy afirma en la aurora sus labios indomables. Lo ataron y es ahora decidido soldado. Lo hirieron y mantiene su salud de manzana. Le cortaron las manos y él golpea con ellas. Lo enterraron y viene cantando con nosotros. Juan, es tuya la puerta y el camino. Ya, hasta ahí la cita. Esto es parte del canto general, donde habla de Juan, cualquier persona, digamos, no en alguien particular, sino que como un obrero, en el fondo, y habla de esta realidad. Entonces, Neruda se conecta en forma muy concreta con con la realidad de su época, y finalmente es la poesía que termina marcando al final de su época más literaria. Eso, no voy a citar a otros, que creo que con ese está súper completa esa parte. Sí. Sí, oye, Sí, dale. Quería como tomarme una libertad, Dale. como de leer como unas palabras sobre por qué yo los invito como a leer estos libros de los que estoy Dale. hablando. No sé si me permite. Dale, sí, dale. Ya. Démosle nomás. Entonces, como para que también los que estén viendo conozcan las obras. La primera es como por qué lean Pseudo-Émesis Poética de Juan Santiago. El poemario Juan Santiago nos trae a la memoria que nuestras existencias oscilan inevitablemente entre luces y sombras, optimismos y pesimismos, alegrías y tristezas. Transitamos por vivencias, lugares y personas, quedándonos con lo que en un momento y en un tiempo logramos percibir de la realidad. Los versos de Juan Santiago dan fe de que, si bien hay veces en que pareciera ganarnos una demoralización generalizada respecto a la vida, hay otra en que un amor, un recuerdo o el reconfortante sonido de la lluvia pueden ser suficiente aliciente para infundir ánimos nuevos a nuestras desganadas fuerzas. Y sobre este otro libro que estoy hablando, que se llama Espejismo, de Sebastián Núñez Torres, hay que leer el poemario de Sebastián Núñez porque sus imágenes son las reminiscencias mismas de la vida del artista, que nunca dimite en su arduo trabajo, contra el tiempo y con el tiempo, de retratar frescos incandescentes de la existencia humana en todos sus más variados matices. Con una prosa impecable, atiborrada de palabras exquisitamente seleccionadas, sus versos interpelan irremediablemente el alma de sus lectores y los lleva a cuestionarse sobre relevantes cuestiones de la existencia humana, como la búsqueda del sentido y la incansable aspiración del hallazgo de una verdad comprobable. Los distintos versos, cual oráculos de tiempos primigenios, remecen nuestras creencias, cuestionan nuestros hábitos y nos obligan a mirarnos a regañadientes ante uno de los más honestos de los espejos, la poesía. Con eso quería como finalizar. Súper, sí. Oye, súper bien, yo creo que es bueno este espacio de poesía chilena, así que en el fondo la idea es difundirle a los poetas, a la poesía actual, y qué mejor que dar estos espacios para que poder difundir los poemarios que están apareciendo, así que Claro. no hay mucho espacio para difundir la poesía, así que No. se habla mucho de los otros géneros, pero la poesía siempre queda un poquito de lado. Claro. Sí, quería comentar que han hecho algunos comentarios en el live. Bueno, nos han saludado montones, la gente que se ha ido conectando. Estoy volviendo hacia atrás para ver todos los que se nos han pasado en este ratito. Se mueve un poquito esto. Y muchos saludos. Cote Books dice, sí, lo leí, debe ser alguno de los poemarios que tú mencionaste. Steve Reflexiones dice, crack el análisis. No sé en cuál momento está leyendo, si el tuyo o el mío, pero súper bien. También dice él, que agrado escucharlos y poder comentar. Ayudan a que la literatura llegue a los oídos. Súper bien, Steve.
También comenta, excelente crítica y representación de la triste realidad, muchos mundos paralelos, vidas ficticias, pero es que te metieron en un mundo muy lujurioso que nubló a las personas, dice. También comenta, Steve ha comentado harto, dice, agradezco esta instancia, se me movió, esta instancia y su maravilloso análisis, lo que nos entregan al oído. Felicitaciones muchachos también, Mauricio Cerda, nos han puesto hartos comentarios, así que, no, súper bien. Bueno, la poesía, como decía, chilena da para harto. Hay muchos poetas, yo me remití como a los más clásicos, pero hay mucha poesía que se sigue escribiendo y leyendo. Y yo creo que necesitamos espacios como este para comentar, conversar de nuestros poetas chilenos y chilenas y hacer que se lean, digamos, ¿ya? Y que a través de nosotros podamos también interpretarlos y hacerlo que llegue en forma más cotidiana, digamos, más simple. Aproximarlo más a la gente. Sí. Yo creo que deberían hacerlo leer más como en el colegio no hacen leer mucha poesía. Sí, y claro, no hacen leerlo como a lo clásico, pero quizás nos falta que nos enseñen un poquito más a entender, a interpretar la poesía. Sí. Y también es súper importante entender o conocer la época en que el escritor o escritora vivió. Porque ahí se entiende mucho más de lo que está, de lo que el contexto, de qué, claro. exacto, de qué está hablando, ¿ya? Para nosotros la poesía que se escribe ahora la entendemos porque conocemos nuestra realidad, pero se hace necesario muchas veces esa explicación. Ahí nos comentan, Cotebooks agradece esta instancia para compartir la poesía y conocer más autores. Nos escribe Cotebooks. Estoy ahí saludando, esta gente no se conecta y yo lo estoy saludando. ¿Cómo ves tú el tema de la poesía chilena? ¿Cómo sientes que se podría hacer llegar a la gente que se pueda conocer más en tu experiencia? Yo creo que debería ser como implementado en el plan lector de los colegios. Es como la primera aproximación, digamos, de los niños ante la literatura y ante la poesía es por ahí. Entonces, si, digamos, no está muy presente o está presente, pero no se trata tal vez con la profundidad necesaria, no permea el interés por la poesía. Y luego tal vez incorporarlo más como, si uno lo ve como en el mundo editorial, es más como de narrativa la presencia que poesía. La poesía Sí. siempre es como relegada, es como de nicho. Sí. Pero yo creo que eso pasa por lo mismo, porque se ha mantenido así. Entonces, si seguimos en ese ciclo, nunca va a ser algo que va a llegar a más personas. Claro, yo concuerdo con eso, que como que hay que romper un poco ese hielo, esa pared de hielo que hay entre los que escriben, los que leen poesía son los que también la escriben, y es como un círculo bien cerrado. O los que escriben son los que la leen, o al revés. Entonces, pero no penetra, no entra como aire fresco en el fondo. Y eso tiene que ver con que para muchos la poesía es un género denso, digamos. Difícil de entender, es más distinto que leer una novela donde uno engancha y hay personajes, hay una historia, Claro. hay una trama, hay un desarrollo. Pero la poesía es un lenguaje distinto. Y hay que aprender, hay que entenderlo como eso, como un lenguaje nuevo, y que eso hay que enseñarlo también. No es algo que se pueda aprender, uno no aprende a leer poesía tan fácilmente, digamos. Entonces, creo que por ahí, a lo mejor la tarea un poco nuestra es de hacer más amena la poesía, más digerible, más entendible, y de repente entrar a explicar. Claro, crear A veces, que se aproximen más a la poesía y dé como un barniz a las personas que le permita comprenderla de mejor forma. claro, porque cuando uno le explican algo, mira, ahí entendí, dicen, ya, Claro. ahora que entendí lo que quiso decir. Claro, y cuando uno le dan esos tips, después uno ya se te abre un poco la mente, y dice, entonces cuando habla de esto quiere decir tal cosa. Claro. Hay muchas metáforas y figuras literarias que la entiende o las crea el autor o la autora, y no es difícil de uno entender qué quiso decir.
¿cierto? Ujú. Pero sí, nos comentan ahí también, dice, un gran problema es que en la educación chilena se enseña a memorizar, no a analizar, reflexionar ni comprender. Ujú. Mauricio dice, falta mucho eso, lo que dice Felipe, enseñar para poder encantarse con la poesía. Sí, eso Eso es lo que estábamos diciendo. como la poesía es como algo medio árido, como que nosotros que leemos y comentamos un poco más de poesía, la disfrutamos, por eso nos gusta esto. Pero cuando uno hace que esto se disfrute, eso hace que sea distinto, que uno entre con una actitud más positiva, en el fondo, a Claro. entenderlo. Sí, Mauro Cerda Sotomayor te pregunta a ti, Fran, ¿cómo fue que te encantó la poesía, el colegio, la familia? Yo soy más de narrativa que de poesía, pero digamos que mi motivación para leer poesía empezó desde chica, pero fue como más autodidacta y fue, Ujú. curiosamente, no fue como por la poesía nacional, sino que partí como leyendo poetas de otras partes del mundo, como Baudelaire, no sé, ese Ya, tipo de poesía o la misma poesía que hacía, no sé, de repente Lovecraft o Edgar Allan Poe. Desde ahí empecé como a perfecto. bajar y como a meterme a, digamos, como hasta a la poesía chilena y eso. Pero fue como algo más autodidacta, diría yo. Sí, Ya, como es la derivación más poética de los escritores, que Allan Poe escribe novelas, digamos, sí, pero también escribe poesía, digamos. también Entonces, creo. Ujú. claro, por ahí fue tu aproximación. Sí, En realidad uno cae a la poesía sin darse cuenta, como que llega de alguna forma y le pica el bichito de buscar, y uy, ¿qué más escribió? Porque uno encuentra un poema, dos poemas. En mi caso fue un poco así. Un amigo me regaló un librito de Mario Benedetti, recuerdo, y era un librito esos chiquititos que son así como bien pequeños. Y era como una especie de antología. ya, Y tenía la curiosidad de saber qué más tenía, pues y uno empieza a buscar en librerías, qué sé yo, en ferias donde venden libros. Y uno empieza a buscar, oye, ¿qué más escribió? Ah, y este poema quiero ver de qué libro es. Ah, pero tiene otro libro más. Y así uno empieza como a ampliar un poco el claro, universo. Y dice, oye, pero además tenemos otros poetas. Y uno empieza como de a poquito a... Es como así como cuando uno descubre la música, digamos. Algunos artistas, qué sé yo, uno parte por una canción y después empieza a buscar el disco completo y toda su discografía, etcétera. Si ujú, es que te gusta. Pero tiene que gustarte primero. O sea, claro, uno tiene que haber un gancho que dice, oye, en realidad me gustó, qué más claro. ha escrito? Tiene que Para haber como poder, una presentación, una introducción, eso como lo que estábamos diciendo. Si eso claro, nunca ocurre, las personas no van a descubrir la poesía como por arte de magia tampoco. sí, sí, sí. Mientras surjan poetas, el mundo de las letras tendrá alma, dice Ricardo, Ricardo, o Eh, Gardi, no Aes alcanzo a leer. García Yarvide es el escritor de Apartado de Correo 139, es un Ah, escritor mira, español. Sí, mira, perfecto. saludos para él. Mira, se llegó a través de tus redes. Súper bien. Sí. No, bueno, lo interesante es que aquí conectamos las redes nuestras y vamos ampliando nuestro círculo. Eh, Aquí, Coté Books, autora de poesía infantil, visita a Paulina Victoria JS. La poesía infantil también es un tema, también ahí uno puede llegar también a los niños. Claro. Estas reflexiones, estos espacios que ustedes generan pueden permitir acercarse a la poesía y la literatura en general. Ah, saludos de España. Continúen versando como Machado, Lorca, Neruda, Darío. Ya, súper bien. Nombró a los grandes ahí. No, Sí. nos tiró, nos tiró, nos tiró metas grandes, pero bien. Sí, de todas maneras. Sí, pues la poesía infantil es un tema también, pues ahí se puede ir acercando la poesía a los niños, porque la poesía que es con los niños tiene esta poesía más rimada, más con una métrica, Claro, y hace de que la poesía se parezca como una canción. claro. Más Entonces el didáctico. ritmo hace, claro, que sea más didáctico, un ritmo, y hace que, bueno, así uno enseña la poesía a cuantos niños, a Sí. recitarla y a aprenderse. O como ronda, o cosas así. Y las rondas, claro, sí, exacto. Así que, bueno, ahí la ronda uno se acuerda de Gabriela Mistral. Yo ahora no cité a Gabriela Mistral porque creo que
da para un No, live todo. solo, y claro, yo creo que vale la pena dejarla solita a ella que Sí. hablar de su poesía. Y en estos días se cumple, o sea, este año se cumplen 100 años del primer libro de Gabriela Mistral, Desolación, del año 22, Claro. y eso, se cumple un centenario. De ahí vienen varios centenarios, porque varios de los poemas, libros de poesía que conocemos se escribieron hace 100 años. Los 20 poemas de amor se escribieron en el año 24, por ejemplo. Entonces, ya ahí va a venir un centenario y así sucesivamente. Yes. Ujú. Sí, estoy viendo si hay más comentarios, ¿no? Creo que no. Parece que no. Sí, bueno, creo que aprovechamos súper bien el El tiempo. tiempo. Sí. Y nada, yo estoy muy contento de poder dar estos espacios. Más adelante, Francisca, si te interesa, podemos hacer otro live y hablamos de Por otros supuesto. temas. Sí, la poesía uno la va desarmando y desentrañando y podemos sacarle mucho más temas para poder conversar. Así que yo encantado que pudiéramos más adelante hacer otro Sí. y también citar a otros poetas o otras temáticas. A falta hablar del amor, de la vida, de la muerte, de la Claro. naturaleza, a montones de temas eh, que los poetas nos hablan, digamos. Ujú. Eh, sí, ahí no están. Excelente espacio de difusión poética, Walter Klaus, Ujú. Mauro Cerda, se pasaron, entretenida conversa. Sí, que bueno, eso es lo importante, que Sí. nosotros nos entretuvimos, pero lo importante es que la gente que nos está viendo y escuchando También. lo pueda compartir. Así Claro. que, nada, para mí fue una entretenida conversa. En lo personal, preparar este live para mí fue un interesante desafío porque yo, como te decía, yo leo poesía y la disfruto, pero no la analizo, digamos. Entonces, si Claro. ya voy a buscar dónde habla sobre la escritura, dónde habla sobre la esperanza, dónde Claro. habla sobre la visión de época. Y claro, hay que buscar y qué sé yo, y lo hace un ejercicio bien, Mm. bien entretenido porque Más de te da puta. más profundidad, claro, te da más profundidad a lo que uno está leyendo, digamos. No, Ujú. así que, no, fue un buen ejercicio, así que esa fue una buena idea que nos diste para poder armar este live. Porque uno Vale. dice, hablamos de poesía, pero ¿de qué vamos a hablar, digamos? Nos vamos a poner a leer, vamos a recitar, vamos a Mm. hablar de los poetas. Claro, esto nos da como un contexto, ¿cierto? Y nos ayuda mucho. Ya, pues mira, no sé si alguien más quiere comentar algo, vamos a dar por terminado el live. Contentos por cómo se conocieron, me dice Mauro. Mauro es un amigo mío Ah, del colegio, lo conozco hace muchos años. ¿Cómo se conocieron? ¿La editorial? Yo creo que fue por las redes nomás. con las redes, sí. Yo te contacté y vi que habías publicado y las redes sugieren y te contacté y vi que habías hecho algunas reseñas de poesía, me parece, por ahí parece que enganché. Sí, sí. Pero al final esto tiene que ver con como la voluntad nomás de querer hacerlo, así que, y con las ganas de querer conversar un ratito. Ya pues, muchachos, Bueno, Francisca, yo encantado, muy agradecido de la conversa. Ojalá podamos repetir ahí después veamos si hacemos sí, otra temática. sí, O nos centramos a lo mejor en un solo autor, o no sé. Ahí conversemos claro. que, Ahí nos pueden que mandar ideas. sí, Pero, mándenos ideas a los Instagram, el mío que es Viajeros Poéticos y el de la Francisca, bueno, que ya la conocen, están escritora. Ahí va. sí, ¿cómo es? ¿Para que lo repita? Fran Allende, escritora. Eso, exacto. Ahí para que se conecten también y nos sigan a los dos. Ojalá fijen espacios y así uno puede organizarse y estar con ustedes. Ah, mira, podríamos hacer unas sesiones de poesía y si las logramos ordenar bien, Claro. podríamos pasar así como un calendario, como una agenda, todos los, Mm. no sé, miércoles, no sé, o el día que sea. Armar ahí unas sesiones y claro, uno se puede organizar. Sería bueno fijar un día y hora, como dice Steve. Mira, una idea. Vamos, veámoslo internamente. Si este horario les parece bien, generalmente después de las 7 de la tarde, 7:30, después de la pega, uno está en la casa, puede estar más tranquilo, con tiempo. Eh, Así que yo creo que puede ser una buena idea. Ahí Ujú. conversemos, dennos ideas, además que conversemos Sí. nosotros, dennos ideas respecto a ¿Qué les sobre qué interesa? temática,
¿Qué les interesa que hablemos? ¿Algún poeta en específico? Ahí nos ponemos a investigar y leemos y nos ponemos a conversar sobre ese autor o autora. Así que eso. Bueno, contento por la conversa. Gracias a Francisca, gracias a todos los que se conectaron. Este video después queda grabado en mi cuenta de Viajeros Poéticos. Así que después te lo puedo compartir, Francisca, en un problema, Sí, te lo puedo enviar si quieres. Te lo puedo descargar después y te lo envío, para que lo puedas subir también a tu súper. cuenta, porque queda grabada la mía, digamos, pero te la puedo enviar a ti. Así que les propongo desmenuzar la poesía de la soledad y la aceptación, dice. Mira, ya, ahí escríbanos, saludos a todos. Ya, muchas gracias por estar acá, por Sí, gracias. escucharnos, por Gracias eso. por, Y Francisca, no sé si quieres despedirte. sí, gracias por darse el tiempo de unirse al live y de hacernos comentarios y participar, digamos, en nuestra discusión. Muchas gracias. Súper, ya. Estamos en contacto y atentos a las redes nuestras de Francisca y de Viajeros Poéticos para contarles qué viene por delante. Ya. Gracias, que estés Chao, bien. chao, que Chao, esté bien. chao, Chao. chao.